En esta primera parte abordaremos las pautas básicas para poder realizar un análisis arquitectónico, es decir, poder acercarnos y apreciar una obra de arquitectura. Pero tendríamos que partir primero de la pregunta ¿qué es la arquitectura? Y de entre todas las definiciones que hay, yo aquí les propongo uno que dice que es la manera en que el ser humano se relaciona con su entorno y lo modifica para satisfacer sus necesidades. Esto es, que primero surge una necesidad y después de esa necesidad es cubierta a partir de la propia arquitectura. Es decir, en el momento en el que se necesita el generar un espacio en el que se reciba educación y se pueda congregar gente, pues entonces se hace una escuela. En el momento en el que es necesario impartir servicios médicos y de salud, pues entonces se hace un hospital. A lo que quiero ir es que primero surge la necesidad y luego la solución propuesta por la arquitectura. Y bueno, lo que vamos a trabajar es el análisis de un lenguaje arquitectónico, es decir, de esta alfabetización que nosotros necesitaríamos de saber o de conocer de rasgos básicos indispensables para poder interpretar o entender la arquitectura. Es por eso que vamos a ver cuáles son esos elementos esenciales. El primero es el estudio del edificio o la manera en que se representa, es decir, lo que nosotros llamaríamos como los planos. Luego, el material con que se está haciendo la edificación, es decir, el material constructivo, lo que lo sostiene, lo que permite que se mantenga en pie, que en este caso son los elementos sustentantes, lo que lo cubre, las cubiertas, las techumbres, bóvedas, cúpulas, es decir, lo que está el techo comúnmente le llamamos, elementos de luz y color, volumen, proporción y armonía. En esta primera parte llegaremos hasta los elementos sustentantes y en la segunda parte de este video se verá acerca del arco. Entonces, bueno, vamos iniciando con el lenguaje arquitectónico y esto es la manera en que se representa la edificación. Generalmente utilizamos una serie de planos, de diversos tipos de planos, para poder hacer la representación de una edificación. Este primer plano que nosotros vamos a abordar es el que se conoce como plano planta. ¿Y qué es un plano planta? Bueno, es el equivalente a que si yo una edificación, así como la tengo, es como si yo hiciera un corte por la mitad, quitara o desprendiera la parte superior y me asomara desde arriba. Entonces voy a ver esto. ¿Qué es lo que me permite? Bueno, pues hacer la representación de toda la estructura, de todo el perímetro que tiene mi edificación, y bueno, puedo ver claramente la forma que tiene, además de ver los diferentes accesos o vanos aquí que tiene. Podemos apreciar en esta ilustración de este plano pues diversos elementos. Por ejemplo, esto que ustedes ven que está marcado en color mucho más oscuro, pues se tratan de muros de carga, de muros que de alguna manera van a rodear y van a ser perímetro de lo que sería la edificación. También destacamos otros elementos como estos que vemos aquí, que podemos asumir que se trata de una serie de pilastras o de columnas que ayudan a sostener la edificación. Si ustedes se fijan, cuando tenemos esta ruptura de la línea continua y pasamos a la línea punteada, pues lo que nos está indicando es que se trata de un acceso o se trata de algún tipo de vano. En el caso de estas líneas punteadas que vemos, pues es la representación de algún elemento importante que está en la parte superior, pero que como se fue en la tapa, por llamarlo de alguna manera, ya no lo vemos, pero sí se representa. Entonces se hace en línea punteada. Por ejemplo, aquí podemos asumir que por el círculo y la posición en la que se encuentra, pues se trata de una cúpula que está en la cubierta. Estos muy probablemente se traten de arcos que están uniendo o están siendo unidos por cada una de las pilastras o las columnas que se encuentran aquí. Un elemento importante de los planos planta pues es siempre marcar el sentido o la dirección en la que se encuentra ubicado el norte. Eso nos permite pues ubicar la edificación y darle un sentido. También otro elemento importante es lo que se conoce como la escala, que en este caso nos hace la indicación de la cantidad o la escala a la que se encuentra proporcionado nuestro plano planta. Es decir,
que 1 metro equivalga a 1 centímetro o que 5 metros equivalgan a 2 centímetros, pues ahí al momento de poderlo realizar es que entendemos nosotros la escala. Hay diferentes tipos de planos planta, como este que vemos aquí, que la única variación es que en lugar de que esté totalmente oscurecido, se encuentran con estas líneas diagonales. Estas líneas diagonales reciben un nombre que se llama achurado. Además del achurado, que es la misma función, esto que teníamos aquí, ¿no? De señalar que es un muro sustentante. Bueno, además de este achurado tenemos más relleno, lo que serían estas pilastras o estas columnas, y bueno, lo que ya hemos platicado de los vanos. Este está un poco más completo, puesto que está acotado. Una cota pues sería el equivalente a una medida, entonces está acotado, y si se fijan aquí nos hace la indicación de cuánto mide cada uno de estos elementos, tanto en el individual como en la totalidad de lo acumulado. Entonces esto nos da la oportunidad de tener una representación más clara de lo que estamos viendo. Esta es otra variante, esta ya está mucho más elaborada, nos está hablando de una catedral quizá de estilo gótico, lo sabemos por las nervaduras que nos presenta aquí, la planta de cruz, los ábsides, pero todos tienen la misma función, ver desde como una vista aérea lo que sería cómo se compone o cómo se estructura una edificación. En el caso de, por ejemplo, los templos griegos, pues es una representación muy sencilla, ¿no? Donde tiene columnas al frente, columnas en la parte de atrás, una gran nave central y un acceso, ¿no? Aquí, bueno, evidentemente las columnas están en todo el derredor de la edificación, otras al frente, otra tiene un pequeño pórtico. La intención del plano planta, que es este primer tipo de plano, es precisamente eso, ver la edificación desde como una vista aérea, como un vuelo de pájaro. Otros tipos de plano pues también nos permiten complementar la idea de lo que sería la estructura. Por ejemplo, otro tipo de plano es el que llamamos la sección. ¿Cuál es la diferencia con el plano planta? El plano planta yo lo veo desde arriba, en la sección yo lo veo desde un lado, es decir, es lugar de hacer el corte a la mitad, lo que se hace el corte es por en medio, ¿no? Y entonces yo puedo ver la representación de estos elementos que en el plano planta no logro ver. Si se fijan ustedes aquí, yo no puedo ver cómo lucen las puertas, como si tiene arco, si no tiene arco, qué ornamentación tiene, y en cambio en la sección sí puedo darme cuenta de ello, ¿no? O sea, puedo ver que tiene una serie de arcos de medio punto, unas pequeñas ventanas a manera de saeteras, esta especie de torre, ¿no? Que tiene una escalera interna y que conduce a otras secciones. Puedo ver que eso que me marcaba una cúpula pues no termina redonda, sino que pareciera que es un techo a dos aguas. Es decir, me da mucho más información acerca de la edificación. Este, bueno, es otro también muy elaborado, que también me permite ver los diferentes niveles o entrepisos que tiene, cómo lucen las diferentes estancias, dónde están ubicadas escaleras. Es decir, me da más información, lo que sería el plano sección. Aquí, bueno, vemos a través de un llamado render, que es una herramienta digital que me permite combinar varios tipos, ¿no? Lo que sería esta parte de aquí, que sería el equivalente a un plano planta, donde solo lo vemos desde arriba. Esto sería el equivalente a una sección, es decir, lo corto y lo veo, lo secciono. Y bueno, aquí ya que es toda la representación completa de la edificación. Un tercer tipo de plano es el que se le llama alzado. En el alzado me permite ver la o las diferentes fachadas que tiene y puedo yo observar los elementos arquitectónicos y ornamentales que tienen, tales como un arco de medio punto, un arco apuntado, los pináculos, la torre campanario, ver cuántos cuerpos tiene, cómo luce la cúpula. Es decir, me reúne más información de la que yo podría obtener. Y bueno, hay muchos muy elaborados, como este, que tiene una perspectiva incluso y que considera la iluminación, incluso hace un juego de sombras y que me permite entender de una manera más integral mi edificación. Hay unos que incluso nos dan la pauta para conocer los elementos iconográficos o escultóricos que están presentes en la fachada, las alturas y cómo está distribuido, desarrollado toda la edificación. La combinación de los tres tipos de planos
me permite entender de mejor manera un edificio. Por ejemplo, este que ya habíamos dicho, que es el plano planta, luego viene el plano sección, que me permite ver elementos que aquí no distingo, luego viene el alzado, que en este caso es como si este plano se alza o se levanta y puedo ver la fachada, y este es también un alzado pero con perspectiva, porque aquí yo no alcanzo a distinguir la distancia que hay, digamos, de la fachada hacia la cúpula, y aquí sí, en esta perspectiva que tengo, puedo identificar perfectamente la distancia que hay de la fachada a la cúpula. Si se fijan, entonces estos tres tipos de planos nos permiten a nosotros tener este primer acercamiento a la representación del edificio. El que por cuestiones prácticas estaremos trabajando, pues será exclusivamente el llamado plano planta. Luego tendremos que hablar de los diferentes materiales constructivos que existen y que permiten o ayudan o contribuyen en la edificación, es decir, con lo que está hecho la edificación que voy a analizar. Y en ese sentido, pues lo que va a hacer es hablar de los diferentes tipos de materiales constructivos, es decir, esta es la clasificación: petros naturales, petros artificiales, los aglomerantes, los aglomerados, metálicos, orgánicos y los de tipo plástico. Vamos a ver cada uno de ellos. En el caso de los pétreos naturales se refieren exclusivamente a lo que sería la piedra, es decir, la piedra que se encuentra en un estado natural en el entorno, y por eso es que pongo aquí como un ejemplo un basamento prehispánico que estaba realizado con piedras de la localidad y que pues solo fueron superpuestas o unidas por una especie de argamasa que permitió hacer la elevación. Entonces, pétreos naturales es aquellas piedras que se encuentran directamente en la naturaleza. Luego están los pétreos artificiales, que son aquellos que fueron elaborados por la mano del hombre tratando de imitar la dureza de la piedra natural. Me refiero al ladrillo, al adobe, al block, a todos esos elementos que se realizan tratando de imitar la dureza de la piedra. Por eso son pétreos artificiales, es decir, elaborados por el hombre. Y luego tenemos los aglomerantes. Los aglomerantes son aquellos elementos que permiten unir ya sea los pétreos artificiales o los pétreos naturales. Y bueno, en eso entraría la cal, entraría la arena, entraría la grava, el mismo cemento forma parte de elementos aglomerantes que permiten juntar esos elementos pétreos para hacer una construcción. Los elementos aglomerados pues serían el equivalente a lo que vemos ahora en las construcciones modernas, que son estos grandes armazones metálicos en los que se les pone o se les vierte concreto dentro de una cimbra de madera, y que entonces pueden ser construidos y elevados en el menor tiempo posible, y bueno, pues con una solidez quizá incluso mucho mayor a la de la piedra convencional. Entonces esos serían los aglomerados. Ahí, insisto, entraría en la clasificación el mismo concreto. Los metálicos evidentemente hace referencia a todo lo que sea de carácter metal, el hierro, el mismo cobre, el acero, y en algunas ocasiones los vemos aparentes, como en este caso, que los vemos no está recubierto, o en otras ocasiones en que lo vemos, es decir, no lo percibimos, está dentro de la edificación y se encuentra, digamos, revestido o forrado por algún otro material. Los orgánicos son aquellos que eventualmente van a sufrir una descomposición al ser materia orgánica. Me refiero a la madera, me refiero al barro, al carrizo, al bajareje, a la paja, a todos aquellos elementos que de alguna manera por su origen orgánico pues tienden a descomponerse o a desaparecer. En el caso también de los elementos plásticos, son aquellos con los que se puede hacer una especie de cubierta o de membrana o de piel, que están hechos a base de polímeros, ¿no? Es decir, a base de elementos químicos para formar diferentes plásticos y cubiertas que permitan realizar ejemplos como estos, ¿no? Tan grande como un gran domo en el que está sustentado por aire, es decir, está inflado, y bueno, pues que tiene una membrana flexible hecha precisamente de materia plástica.
Y bueno, pasando a los elementos sustentantes, definimos que son aquellos que permiten que la estructura arquitectónica se levante y se eleve, muros y los pisos, y que se puedan cubrir, ¿no?, con las techumbres. Vamos a ver en esta primera parte la columna, el pilar, la pilastra, el dintel y una introducción a lo que sería el arco, que ese se tratará en la segunda parte. Entonces vamos con cada uno. La columna se define como el apoyo vertical que es redondo, o sea, está vertical, ¿sí?, está levantado, es redondo, pero importantísimo, tiene órdenes arquitectónicos. Si no tiene órdenes arquitectónicos, no se puede nombrar columna. ¿Cuáles son esos órdenes? Pues el orden antiguo de la Grecia antigua, el orden dórico, el orden jónico y el orden corintio. Eso sería lo que llamaríamos nosotros una columna. ¿Y dónde distinguimos a qué tipo de orden corresponde? Vamos a verlo. Primero tendríamos que hablar de las partes de la columna. Principalmente son tres, aunque hay más, pero las que necesitaríamos nosotros conocer serían estas tres, que es la base o la base donde se sostiene y arranca la columna, lo que sería el equivalente al tronco o llamado fuste, que es el apoyo vertical, y donde remata, que es donde ya sostiene la edificación, que es el capitel. Capitel viene de capita y capita significa cabeza. Entonces, para los griegos, ellos entendían que la columna era la representación del ser humano puesto en la edificación. Y entonces ellos distinguen principalmente tres órdenes. El primer orden es el dórico. Este orden dórico tiene relación con lo masculino, por eso es que lo vemos más ancho, más robusto, menos estilizado y muy sencillo. ¿Cuáles son las características del orden dórico? Bueno, de entrada no tiene basa, o sea, carece de una basa. Su fuste es estriado o acanalado, como este que vemos aquí, pero su capitel es muy sencillo, no tiene mayor ornamentación ni mayor decoración. En el caso del orden jónico representa a lo femenino, por eso es que la vemos más estilizada, más delgada. Ya a diferencia del orden dórico, el orden jónico sí tiene una basa, es decir, sí tiene una parte donde se sostiene. Su fuste puede ser un fuste estriado o acanalado, como este que vemos, y la diferencia principal va a estar en el capitel. ¿Por qué? Porque el capitel va a tener esta especie de rueditas o de churritos que hacen el equivalente a un peinado con rizos. Estos se denominan volutas y representa lo femenino. Y tenemos un tercer orden en donde ya se integra además a la naturaleza, que es el orden corintio. Tiene también su basa, tiene su fuste, tiene su capitel y encontramos elementos vegetales que están presentes en la parte superior. Entonces, si ustedes se fijan, lo que va a distinguir o a diferenciar cada uno de los órdenes, pues prácticamente va a ser el capitel. Dórico para el más sencillo, jónico para el que tiene volutas y corintio para el que tiene elementos vegetales. Vamos a conocer o vamos a ver de un poco más de cerca los detalles de los capiteles. En el caso del orden dórico, si se fijan, lo vemos muy sencillo. Aquí están las acanaladuras o las estrías, y justamente sobre este capitel es que descansan lo que sería el equivalente a estos grandes bloques de piedra. Por eso es que las columnas no nos permiten tener un espacio muy ancho, a diferencia del arco de medio punto que van a poner los romanos, que sí podemos tener algo más amplio. Este elemento se conoce como el dintel. Por eso prácticamente toda la arquitectura griega antigua va a ser una arquitectura adintelada. En el estilo jónico es donde ya aparecen estos elementos que parecieran como una especie de rizos. Se nombran volutas, volutas con V. Entonces estas volutas con estas vueltas o con estos roleos pues se asemejan como a un peinado, a un cabello rizado. También aquí podemos ver las estrías. Y en el corintio va a ser una mezcla donde encontramos una vez más las volutas, estas mismas volutas que tenemos acá, pero vamos a tener la presencia de un elemento vegetal que se conoce como hojas de acanto. El acanto era una planta que proliferaba en la vegetación de Grecia,
por eso es que la van a poner ahí representada. Entonces va a tener elementos vegetales. Aquí el fuste es liso, no es un fuste estriado, pero si se fijan, lo que nos ayuda a distinguir el tipo de columna que es prácticamente el capitel, la cápita o la cabeza, para decir si se trata de una columna dórica, jónica o corintia. Estos son los tres órdenes básicos. Sin embargo, vamos a encontrar un cuarto orden, que esta ya es más de origen romano. Las otras eran griegas, esta ya es romano, que es la columna toscana. Es una variación de lo que sería la columna dórica, pero tiene un elemento extra que el dórico no lo tiene, que es la basa. Es decir, tenemos aquí la presencia de la basa, es un poco más robusta, se ensancha en la parte baja, se adelgaza en la parte alta y su capitel es sumamente sencillo. Entonces vamos a tener este cuarto orden, que sería la columna toscana. Y de aquí se pueden sacar muchas variaciones, pero los principales son estos: dórico, jónico, corintio y la columna toscana. Además de esto, bueno, vamos a encontrar otro elemento que es el pilar. El pilar, al igual que la columna, es un apoyo vertical, pero la diferencia es que no tiene orden arquitectónico, es decir, no va a tener un capitel que nos diga que es dórico, jónico, corintio, no va a tener una canaladura, no va a tener una basa, simplemente es este elemento, ¿sí?, circular, es vertical, por supuesto también circular, o puede ser incluso cuadrado. O sea, yo puedo decir es un pilar cuadrado, un pilar hexagonal, un pilar circular, que me ayuda a sostener la edificación. ¿Cuál es la diferencia? No tiene orden arquitectónico. Y luego nos encontramos también los elementos sustentantes, la pilastra. La pilastra, ¿qué la diferencia de la columna? Bueno, va a ser precisamente una columna. Entonces, al ser columna, necesariamente tiene que tener un orden arquitectónico, ya sea dórico, jónico, corintio o toscano, o una mezcla. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta está adosada al muro, mientras que la columna no, la columna está exenta. Si se fijan, no está pegada a ningún muro. Sostiene carga, pero no está pegada a algún muro. Cuando está pegada a un muro, entonces sí le vamos a llamar pilastra, como aquí. Esta es una pilastra de origen corintio, ¿sí?, porque tiene aquí las hojas de acanto. Aquí vemos también lo mismo en esta parte, alcanzan a ver, ¿sí?, pilastra porque es la columna, pero que está pegada al muro, no está exenta, no está separada. Y tiene órdenes arquitectónicos, ¿sí?, ya sea que tenga las volutas, las hojas de acanto o el capitel más sencillo. A eso le llamamos pilastra. Y luego viene otro elemento importante que me ayuda a sostener y a repartir peso y fuerza, que se conoce como dintel. El dintel es la elevación o elemento sustentante más antiguo. Lo conocemos desde Stonehenge, que es estos apoyos horizontales sobre unos verticales, y que van a generar una especie de vano. En este caso, pues vano nos referimos a una puerta, a todo aquel espacio que no tiene nada. Entonces vamos a tener dos pilares con un elemento horizontal que es el dintel. Bueno, permite soportar una cantidad de fuerza, pero no permite hacer espacios muy amplios, porque esta piedra no podría ser muy grande porque el peso no lo soportaría. Ya luego vamos a ver el arco, la gran diferencia que va a ejercer, pero en este caso el dintel pues sería también un elemento sustentante. Aquí lo vemos, este es un dintel, claro, ya perdió gran parte de la edificación, pero tenemos estas columnas, que tienen por aquí algún elemento, es una columna compuesta, y tiene este dintel que está soportado por estas dos columnas. Lo que les platicaba, no podemos tener mucho espacio entre una columna y otra columna, porque esta piedra tendría que ser más grande y por supuesto más pesada, no soportaría el peso. Pero bueno, finalmente el dintel soluciona la cuestión de la apertura de vanos o de espacios vacíos en un muro continuo. Y bueno, para dar introducción a lo que se vería en el siguiente video, son los elementos sustentantes, que también es el arco. El arco, que también va a funcionar como un elemento de descarga, en donde toda la fuerza que tiene o que impacta, imprime lo que sería la edificación,
pues va a ser repartida por los elementos del arco hasta llegar a la columna y bajar hasta los cimientos. Pero eso lo pueden consultar en el siguiente video.